contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales tiene que haber 10.000 alrededor, porque... Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's con una historia sobre Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras. Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro espacio de entrevista aquí en la FIL de Quito 2025. Nos acompaña y estamos muy agradecidos con Ramiro Oviedo, poeta ecuatoriano, referente de este espacio literario del país. Ramiro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de poder compartir con el público y con ustedes ahora en este instante y en este espacio para hablar de libros. Comentaba con algunos de los expositores de la feria hace poquito hoy que estaban gratamente sorprendidos del número de personas que vino, sobre todo ayer, también hoy me parece, y habla un poco en contrasentido, no sé si es un contrasentido o no, usted me lo dará su opinión, porque lo escuchaba en una mesa ayer hablar sobre, digamos, la literatura y la poesía en general, que todavía es un género que tal vez no se lee mucho. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es su primera reflexión ante esto? Lo dije ayer en una conversación y delante del público. Tengo la impresión que los esfuerzos de los escritores, de los editores, de las instituciones que organizan, por ejemplo, eventos como este de la Feria del Libro, a veces se quedan rezagados o tal vez se quedan en lo superficial. La pena, lo que quiero decir es que no se lee. No se lee. Aquí he visto que hay librerías que hacen el 50% de descuento. Hay libros que están baratísimos y son pocas. Yo observo mucho. Veo que pocas personas compran. ¿Ya? Y entonces me preocupa. ¿Cuál sería una acción no superficial, digamos? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? Además de estos eventos que me parecen obviamente en escenarios y demás. El paso inicial sería la casa, el hogar, la escuela. El niño tiene que familiarizarse con el libro. No se le puede imponer a la adolescencia a leer un libro y obligarle, como suele ocurrir en los colegios, que les obligan a leer 3 libros por trimestre, por ejemplo, ¿no? Ese es el problema. Habría que preparar el terreno desde la niñez, desde la infancia, cuando los chicos son capaces. Yo tengo un hijo que tiene 8 años y es un niño que lee por su cuenta. Correcto. ¿No? Y tengo un amigo pintor, Nelson Román, que me contaba que el otro día entró a su casa y le vio a su nieto de 9 años leyendo solo un libro de poemas y que le preguntó si es que le habían mandado de deber o de trabajo de la escuela. No, dijo, no. Él lee porque le gusta. ¿Sabe que tenía una conversación hace poco en este mismo espacio con Edna Iturralde, que es escritora de literatura y que recién fue nominada a este premio muy importante, ¿no? Que se conoce como el Pequeño Nobel de Literatura? Y yo le preguntaba qué hacer, porque tengo una hija de 3 años también, qué hacer para impulsar la lectura. Y ella me decía, pues lo primero, tener libros en casa, ¿no? Que tener libros en casa y ver. Pero usted añade algo más que es seguramente dejar de imponer la lectura como un hábito que debe existir. Bueno, así es. Yo quisiera también conocer ahora, porque usted quisiera ir a su vida un poco, después regresaremos a la FIL. Ramiro, usted en un momento de su vida, me parece que al final de la década de los 80, usted se va a Francia, ¿no? Y en Francia, no sé, usted dígame si estoy mal o no, es un momento un poco bisagra tal vez en su vida, porque empezó a, me parece, construir un espacio para la literatura ecuatoriana, latinoamericana, que difícilmente se estaba encontrando en su propio país. Cuéntenos un poco de esta experiencia. Con mucho gusto. Sí, en efecto, en el año 87 me fui a Francia y los 2 primeros años no pude hacer mayor cosa porque estaba concentrado en mi trabajo, pero a partir de que termino mi doctorado en literatura en la Universidad de Toulouse y a partir de que soy reclutado en una universidad después de pasar un concurso, organicé y creé lo que se llamaban los encuentros de poetas hispanófonos y francófonos. Okay. Y era un encuentro anual
en donde asistían poetas de gran talla de España o de Francia o de América Latina que estuviesen de paso por Francia. Yo me las arreglaba para hacerlos venir, alojarlos y llevar a cabo esas jornadas que duraban a veces 2 días. Y eso caló en la ciudad donde yo trabajaba, en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, en donde estaba la universidad. Al sur, me parece. No, al norte, más bien al norte, en la frontera con Bélgica. Ok. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que con el apoyo de la prensa, porque ahí hay la Voix du Nord, que es el periódico de Boulogne y del norte, se convocó a la gente y el público de Boulogne asistía a esos eventos y empezaron a familiarizarse con la poesía. Eso fue extraordinario. Para comenzar, nuestros propios estudiantes de la universidad pudieron ver a los poetas, acercarse a los poetas, conversar con ellos. Había también traductores. A veces estaba, ¿cómo se llama? Claude Cuffon, que ha traducido a García Márquez y a los varios del boom. Él estuvo allí con nosotros. A veces habían poetas de la talla de Jorge Enrique Adum, a quien no pude hacer venir, y que estuvo allí con la traductora, su esposa Nicole. Entonces los alumnos, los estudiantes podían conversar y hacer preguntas, porque en la universidad, en el pensum de estudios, hay materias como la traducción. Correcto. Del español al francés o del francés al español. Entonces el estudiante tenía la posibilidad de hablar directamente con traductores profesionales y también con los poetas y preguntarles cosas que a veces en las clases no podemos resolverlas porque hay una materia teórica que hay que responder directamente. En cambio, si hay el poeta ahí en físico, en carne y hueso, es mejor hablar con él de cosas. Usted me corregirá si estoy equivocado en la premisa, pero me da leía, si no estoy mal, en alguna otra entrevista que usted hacía, que justamente estas acciones que usted cuenta ahora cuando usted estaba en Francia respondían tal vez a una necesidad de exponer más, obviamente, a la literatura ecuatoriana y de Latinoamérica, a ese lado del mundo. Pero lo curioso era que teníamos este fenómeno del boom latinoamericano en donde, digamos, muy conocido en Europa, todos los autores de esta región del mundo, pero después empezaron a ser, no sé si la palabra es desconocidos, pero fueron menos buscados. Sí, sí. ¿Por qué? El boom literario fue una moda. Okay. Una moda creada por las casas editoriales. Es decir, fue un fenómeno, cierto es literario, porque habían autores destacados, ¿no? Pero también es un fenómeno de marketing. Y claro, un momento dado, América Latina desapareció del mapa y esos escritores se evaporaron. Entonces, en los años que yo llego, 87, luego los 90, hasta el 2000, empieza a aparecer una generación nueva de poetas latinoamericanos, de narradores latinoamericanos, de gente que hace teatro, que se desplazan a Francia. Y en algunos casos, le voy a contar una anécdota. Estaban de paso por Francia escritores ecuatorianos como Alfredo Noriega, narrador y poeta, Edwin Madrid, narrador y poeta sobre todo. Y claro, había otra chica cuyo nombre no recuerdo, pido disculpas. Y claro, los hice venir. Y claro, son escritores, Noriega y Madrid son escritores conocidos. Ambos han sido traducidos en Francia por grandes mesones, por grandes casas editoriales. Entonces, claro, mi acción consistía en aprovechar el mínimo, todas las posibilidades del paso de escritores latinoamericanos o españoles que estuvieran por París o por Bruselas para hacerles venir. Y la universidad los acogía con mucho gusto. Y claro, de ahí han ido naciendo nuevos nombres, ¿no? Que ahora ya son, que resuenan. Quiero ver un poco o volver, digamos, o entrar un poco a Ramiro Oviedo, el poeta, ¿no es cierto? Yo lo comentaba y conversaba con otro amigo, también poeta, Jorge Gómez, que me da un poco más de luces de cómo interpretar la poesía. Y yo tengo una pregunta respecto final sobre eso, pero ahora me decía, Ramiro Oviedo, obviamente lo conoce y lo tiene como referente, y decía, utiliza un lenguaje un poco, tal vez la particularidad, no sé si de toda su obra, pero sí al menos de los últimos poemas de Delirium Sem, que es el último libro, es un lenguaje muy cotidiano, muy conversacional, y me decía, de manera un poco más coloquial, muy de barrio. ¿Está bien esta definición de Ramiro Oviedo? La mitad. La mitad. Porque la otra mitad es el libro camufla un segundo registro de escritura.
Es decir, que aparentemente puede parecer conversacional, coloquial, y de todos modos a mí no me fastidia porque yo soy un escritor que recupera el lenguaje del barrio. Pero parecía en positivo todo esto. Y es lo que pasa, por ejemplo, con otros libros como El Rin del Poeta o Boca a Boca o Esquizofrenia. Es un lenguaje conversacional, coloquial y bastante accesible, vamos a decir. No hay mucho trabajo metafórico ni complicaciones, no. Pero en cambio, en Delirium Semen sí hay una manera de camuflar lo real. Estoy ocultando cosas porque la gente puede creer que estoy hablando de una mujer, por decir, y estoy hablando de la poesía. Ok. Puede parecer que estoy hablando de una relación amorosa entre el hombre y la mujer. No, estoy hablando de la relación amorosa entre el hombre y el lenguaje, entre el poeta y el lenguaje. Y eso pues hay que descubrirlo poquito a poquito. Permítame una opinión ahí, a ver qué le parece a usted. Tengo un prejuicio, no sé si es un prejuicio, pero es que siempre se me hizo mucho más fácil entrar a la narrativa que a la poesía. Pero después descubrí poetas como Juan José Redinás, el mismo Gómez, ¿no es cierto? Y Ramiro Oviedo. Si esto yo hubiera leído antes, tal vez sí me acercaba un poco más a la poesía que cuando tuve hace 20 años que también, digamos, me aficioné más a la lectura. Porque claro, justamente no hay la búsqueda necesaria de una metáfora rimbombante o un lenguaje más complicado, sino que desde el tono conversacional, desde el lenguaje más cercano, están construyendo su trabajo. Esta es mi opinión. ¿Cree que eso habría sido un paso para hacer más lectores se acerquen un poco hacia la poesía? Los autores que mencionas, Rodinás, Gómez, y hay otros nuevos que acabo de descubrir porque los acabo de comprar los libros. Hay un poeta de apellido Wambo. Okay. Hay otro, Manotoa, me parece. Okay. Hay otro, Juan Romero Vinuesa, Okay, que van un poco por esa línea de la búsqueda, podemos decir, de la mitificación. Desdomesticación del lenguaje. Okay. ¿No? Y entonces están creando un nuevo registro de escritura que me parece súper interesante, novedoso, a partir de la metapoesía, es decir, que el poema se cuenta a sí mismo, se va construyendo a sí mismo, y a partir de una especie de universalidad muy osada, porque proponen un diálogo con autores que existen, que han existido, y otros que no existen y que se los inventan. Entonces me parece una actitud súper creativa e innovadora de estos poetas. Ramiro, muchas gracias por su tiempo y nos seguimos encontrando aquí en el resto de días de la FIL. Muchas gracias. Muchas gracias también y saludos a todos. Y a ustedes nos vemos en una siguiente entrega de estos especiales que estamos haciendo desde la FIL de Quito 2025. Un abrazo. En Café con Letras no solo contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales, tiene que haber 10.000 alrededor, porque... Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Apote escribió Desayuno en Tiffany's con una historia subiendo. Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras.